Y doy gracias a Dios porque, como decía John, podemos estudiar su palabra juntos y porque su palabra es algo que, no sé, mueve todo dentro de nuestra mente y corazones. Y ojalá, mientras estudiemos estos textos que ahora estamos siguiendo en nuestra serie sobre el Sermón del Monte, estos textos, esto que leamos y obviamente el Espíritu Santo toque nuestros corazones, remueva a lo mejor cosas con las que nosotros estamos luchando, no entendemos, pero que su Espíritu sea el que nos guíe este día. Eso es lo que pido. Y bueno, quiero comenzar con una pregunta a la cual va a haber muchas respuestas y va a haber respuestas largas, así es que no puedo dar oportunidad para que cada quien responda, pero cada quien tenga una respuesta seguramente en su mente. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para los seres humanos? ¿Cuál es el propósito de Dios para los seres humanos? Y seguro en nuestra mente, cuando yo va a haber muchas respuestas, ¿no? Y es una respuesta muy profunda. Y, por ejemplo, aquí decían salvarnos, pero vamos a explorar en la palabra cómo el propósito de Dios va más allá de lo que muchas veces nosotros creemos. Junto con esta pregunta vamos a explorar otra cosa interesante. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Y qué significa ser parte de su reino? Déjenme pongo mi cronómetro porque si no, aquí nos vamos a ir muy largos, prometo que no. Pero bueno, ¿qué significa ser un discípulo de Cristo? Hay gente que piensa que ser un discípulo de Cristo es, ahora tú has aceptado a Cristo y ahora tienes que vivir como un cristiano. Y muchos cristianos y no cristianos creen que se trata de seguir consejos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, muchas veces a los cristianos nos conocen porque sigues un montón de reglas, de consejos. Y la cuestión es que esas reglas y consejos o ideas que están alrededor de ser cristiano, muchas veces alguien quisiera tener una definición exacta. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De qué significa ser cristiano? Y en el mundo la gente ve a los cristianos muchas veces y piensa, híjole, qué relajo. Yo no quiero ni acercarme a eso porque unos dicen que sí haces esto, otros dicen que no haces esto, otros dicen, ni ellos se ponen de acuerdo. ¿Coinciden conmigo? Hoy vamos a explorar precisamente eso, porque hay otras personas en el mundo, en el ámbito cristiano, que han escuchado que somos justificados por Cristo. Y entonces ahora, eso significa que ya tengo que dejar atrás todas esas reglas, todos esos mandatos que están en la Biblia, en la palabra, y ahora tengo que enfocarme en Cristo. Y eso es verdad. Pero ¿qué pasa con todo eso que está escrito ahí? ¿A poco lo descartamos, lo desechamos, lo ignoramos? ¿O estaba ahí por algo? Eso es parte de lo que vamos a explorar. Y me interesa y creo que es importante y creo que Dios nos va a llevar hoy a pensar en esto, porque muchas personas, precisamente por esto que se ha entendido a veces en los ámbitos cristianos, ha generado que mucha gente diga, no, yo no quiero nada con los cristianos. No se ponen de acuerdo en que sí, en que no y una serie de cosas. Bueno, la buena noticia es que Jesús, como siempre, nos va a mostrar algo y mostró en la palabra algo que sorprendió en ese momento a los discípulos, algo que lo llevó más allá de estas preguntas que pueden estar en nuestra mente. Y eso es lo maravilloso, que vamos a poder ver una perspectiva más allá de lo que tal vez imaginamos nosotros. Así es que el título para esta predicación es Una ley que nos condena, un Salvador que nos justifica y que nos transforma para su reino. Una ley que nos condena. Un Salvador que nos justifica y transforma para su reino. Y la idea central que vamos a explorar juntos es la siguiente. Dios cumplió en Jesús los propósitos de su reino, justificándonos para vivir y enseñar su ley. Porque vivir como personas del reino testifica al mundo quién es Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para poder orar y pedir la dirección de Dios. Dios, te damos muchas gracias por Jesús, porque sus palabras, Padre, lo que Él dejó y quedó escrito en los evangelios, en la palabra, acerca de quién eres, acerca de qué es lo que tú deseas para nosotros, Señor, es tan hermoso, es tan avivador, Señor. Y queremos pedir hoy la dirección de tu Santo Espíritu, que podamos tener la presencia y sea el Espíritu quien guíe mis palabras, los pensamientos de cada persona, Señor, y que podamos comprender con más profundidad, con más amplitud, Señor, quién eres tú, el gran amor que tienes con nosotros, por nosotros y lo maravilloso que eres siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vayamos a nuestra Biblia, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Esa es la parte del libro de Mateo que vamos a leer hoy.
Y la semana pasada, John, en una predicación, que no sé si están de acuerdo conmigo, que fue un texto muy inspirador, la semana pasada hablábamos que Dios les decía a los que escuchaban, a las multitudes, y resuena hoy con nosotros, que nuestro llamado es hacer ¿qué? ¿Alguien lo recuerda? Luz y sal. La sal y la luz. Y de una manera exploramos todos juntos cómo había algo ahí tan poderoso, tan profundo en lo que Jesús quiere decir en que seamos la sal y seamos la luz en el mundo. Jesús estaba haciendo como parte de este anuncio, de este sermón del monte, estaba haciendo un anuncio, el anuncio del reino. Él estaba anunciando que el cielo y la tierra iban a ser unidos ahora por medio de lo que Él estaba haciendo. Y el reto que Él tenía es que Él tenía que mostrar a las personas cómo se hacía realidad lo que habían esperado por mucho tiempo. El pueblo de Israel había tenido promesas, ¿recuerdan? Abraham, los profetas, había habido muchas promesas que Dios había hecho y ellos estaban esperando quién las cumpliera. Jesús estaba declarando y diciendo, yo soy el que las va a cumplir y por medio de mí se van a cumplir y se van a hacer realidad todos estos temas. Y además de esto, el reto que tenía es que la gente no le creía, y lo hemos hablado aquí en la serie de Juan, la gente decía, ¿realmente es el Hijo de Dios? A ver, esto que dice, ¿será cierto o no será cierto? Había mucho escepticismo. Además de esto, el reto que había es que ahora Él iba a decir, esta es la forma en que funciona el reino. Vimos las bienaventuranzas, la sal, la luz, y ahora Jesús estaba hablando de cómo es que se veía cuando alguien quería hacer la voluntad de Dios, cómo es que se cumplía lo que Dios quería hacer con las personas. Así es que bueno, Jesús estaba ante este reto, gente observando, gente queriendo aprender, y vamos a ver qué es lo que dice Jesús después de hablar de que somos la sal y somos la luz del mundo. Vamos al versículo 17. Y fíjense lo que dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda ¿qué? Se cumpla. Y entonces Jesús, después de hablar de la luz, de la sal, curiosamente habla esto. ¿Qué tiene que ver, podríamos decir, la ley, los profetas, con que seamos la luz, con que seamos la sal de la tierra? Y cuando leemos estos textos, no sé si les pasa a ustedes, pero dependiendo a lo mejor del contexto en el que hemos crecido, la tradición religiosa, la comunidad, estos textos nos generan como ciertos sentimientos, vamos a decir. Hay personas, y tal vez yo he caído ahí en algún momento, donde que escuchas la ley y dices, no, quítala. Esto ya quedó abolido, yo me hago a un lado, yo no quiero nada con esto. Porque la ley, ¿a qué nos suena? Legalismo. Ajá. Cuando yo hablo de la ley, etcétera, nuestra primera reacción a lo mejor es, no, eso quedó clavado en la cruz. Yo ya no tengo nada que ver con eso. Y esa es una primera reacción. Y no estoy diciendo que no haya quedado clavada en la cruz y una serie de cosas, pero hay otras personas que cada uno de nosotros, escuchar la palabra ley, los profetas, a lo mejor nos trae ideas, pensamientos diferentes. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, a lo mejor no importa. pero mi punto es, vamos a ver cómo Jesús, por una razón, habló esto. Jesús estaba en medio de mucha gente que era israelita, eran descendientes de Abraham. Y este pueblo, estos descendientes de Abraham, habían recibido un llamado especial. Ellos tenían que ser ¿qué? Luz y sal. Dios había prometido a Abraham que por medio de él las naciones iban a ser benditas. ¿Recuerdan esos textos a lo mejor? Cuando entra el pecado al mundo, Dios no se queda de manos cruzadas diciendo, bueno, esto se echó a perder, ya no hay nada que hacer. Dios hace una promesa, que Él va a restaurar las cosas por medio de su Hijo. Lo hace a través de una serie de símbolos. Pero Él llama a un pueblo, al pueblo de Israel, a que sean un pueblo especial, a que sea un pueblo que lo represente. Y entonces Él les da algo que es la ley. Seguro han escuchado o han leído los 10 mandamientos, Éxodo 20, en el Sinaí. Además de eso, tenían una serie de mandatos que Dios había indicado a Moisés. Bueno, Jesús estaba en este momento
hablándoles precisamente a personas que cuando él dice ley y los profetas, en su mente inmediatamente piensan en algo que, por ejemplo, se llama la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, donde hay una serie de historias, de mandatos de parte de Dios, donde nosotros podemos ver los 10 mandamientos. ¿Cuántos han visto, leído, escuchado los 10 mandamientos? Casi estoy seguro que todos. ¿Sí? Sí. Todos esos textos están ahí. Y Dios tenía un propósito con todo eso que estaba ahí. Los 10 mandamientos son una serie de mandatos de parte de Dios, de cosas que Él espera de aquellos que quieren reconocerlo. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tendrás otros ídolos, una serie de mandatos, no cometerás adulterio, etc. Ahora, quiero decirles algo, cuando las personas escuchaban esto de parte de Jesús, no solo estaban pensando en los 10 mandamientos. ¿Alguien ha escuchado cuántos mandatos hay aproximadamente en el Antiguo Testamento o en los primeros 5 libros de la Biblia nada más? 300, ¿quién nada más? 600. 613, ¿alguien tenía el número? Bueno, interesante. Aproximadamente, quien hace conteos, hay 613 mandatos. 613 mandatos que Dios había inspirado a los profetas, a Moisés, etcétera, para indicarle a las personas cómo es que vive un pueblo de Dios, cómo viven las personas que quieren servir a Dios, que quieren reconocerlo en su vida. ¿Ok? Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Alguien se sabe los 10 mandamientos de memoria? A lo mejor sí, no tienen que, bueno, ahí ya vi una mano. A mí de niño me los sabía. Mira, otro niño, qué bien, qué bueno. ¿Alguien se sabe los 613? Ahí sí no espero a nadie. Carla. Es broma, es broma. Ok, entonces de entrada los 10 mandamientos, saberlos de memoria es un reto. ¿Estamos de acuerdo? Alguien tendría que estarlos repitiendo o tener una muy buena memoria. Ahora imagínense aprenderse 613 mandatos. ¿Quién dice yo? Nadie. Todo eso era lo que significaba querer cumplir y guardar la ley de Dios. Cuando Jesús les está hablando a estas personas que están ahí, frente de él, Jesús les está diciendo, es curioso porque dice, no crean que he venido a abolir la ley y los propósitos. Yo pienso que la gente, no sé si están de acuerdo conmigo, la gente estaba esperando que alguien les quitara eso de encima. ¿Están de acuerdo conmigo? Alguien decía, porque aparte de todo, dice, vamos a ver más adelante, que había unas personas que se llamaban los fariseos y los escribas, que eran expertos en los 613. ¿Se imaginan eso? Alguien que se sabe 613, entonces vas caminando y número 433, infracción, amonestación, ¿sí me explico? Toda esa serie de cosas. Y esos escribas y fariseos, tal vez ellos creían que estaban haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque eran los que guardaban la ley. Ellos decían, es que esto es lo que significa servir a Dios, reconocerlo. Esto es lo que Él espera. Esta es la manera en que nosotros como Israel vamos a hacer que las naciones conozcan de Dios y que lo reconozcan y lo alaben y digan que Él es el Dios verdadero. Eso es lo que estaba en su mente. Ahora, fíjense qué cosas interesantes hay. Hay 613 mandatos y generalmente pensamos en cosas que no cometerás adulterio, no hurtarás, no. Y temas como de comportamiento de los seres humanos. Pero fíjense cómo, si uno va y ve esos 613 mandatos, hay mandatos que llaman a los israelitas a hacer el amor, justicia por los demás. Por ejemplo, en Levítico no sé si alguien había escuchado esto, la primera vez que yo lo escuché me sorprendí. En Levítico hay una parte donde dice que cuando ellos cosecharan en el campo y entonces recogían, ellos tenían que dejar una esquina libre, sin cosechar. ¿Alguien sabe para qué? ¿Por ahí lo ha escuchado? Para los pobres. Gracias, por ahí vi una mano. Para los pobres. También hay otro que dice que debes de cuidar en Deuteronomio, amar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y hay otros donde en Levítico incluso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero estos escribas y fariseos, y se había desvirtuado tanto esto, que llegaba el punto en lo que se estaban fijando eran las cosas visibles. Los mandamientos donde era muy fácil notar que alguien no estaba cumpliendo.
Pero esto de amar, ¿qué le pasaba a Jesús? Jesús hacía algo el sábado y está incumpliendo el sábado. Se iban sobre él. Pero Jesús estaba amando a los demás y estaba cumpliendo los mandamientos y ellos decían, bueno, ese no lo vamos a ver, ¿no? Ese como que nadie vio que lo hizo, ¿sí? Eso era lo que pasaba. Entonces, estaba hecho un desastre, vamos a decirlo así. 613 mandatos, una carga pesada sobre cada persona que estaba queriendo servir. Y lo peor de todo es que Jesús notaba cómo la misericordia, la justicia, lo que los mandamientos tenían que llevarlos a hacer, se había perdido completamente. La profundidad y el amor con que guardaban la ley de Dios debía ser una señal a las naciones alrededor que el único Dios, el Creador, el Dios de Israel, era el Dios verdadero y ellos debían adorarlo. Pero eso no es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos se habían desviado, se habían olvidado del verdadero propósito. Y entonces aquí es donde toma mucho sentido lo que Jesús dice. A ver si están de acuerdo conmigo. Jesús dice, no piensen que vine a ponerle fin. Imagínense que Jesús hubiera dicho, bueno, sí, ya se acabó, adiós, vamos a empezar de nuevo. No, todo eso Él lo había revelado por medio de los profetas, y Jesús está diciendo, no vine a quitar la ley. Y entonces nos vamos a quedar de nuevo, ay Jesús, no entiendo, entonces, ¿cómo? O sea, ¿vamos a seguir cargando con todo ese peso, con todo esto? Jesús dice, no vine a abolir la ley, pero vine ¿para qué? Para cumplirla. Y eso es lo interesante, y eso es lo que nos cautiva ahorita que estamos leyendo esto, por lo menos a mí. Jesús vino para cumplir, para poner en orden las cosas, para corregirlas. Eso que se había desviado y que no había logrado su propósito, ahora Él estaba viniendo y diciendo, ¿saben qué? Aquí estoy porque yo voy a cumplir y voy a poner las cosas en orden. Y eso es lo que celebramos esa de Jesús. Para los seres humanos era imposible cumplir con todas esas leyes. Y quiero contarles un experimento interesante que hizo un periodista agnóstico que se llama A.J. Jacobs. A lo mejor por ahí alguien lo ha escuchado. Él no es un creyente, pero él hace un tipo de reportajes muy interesantes que le llaman inmersivos. Él dice, si yo voy a hacer un reportaje sobre algo, no voy a pedir opiniones, sino lo voy a hacer yo mismo. Y él tiene un libro interesante que se llama El año de vivir bíblicamente. Y fíjense lo que él hizo. Él dijo, voy a vivir un año viviendo bíblicamente. Todo lo que diga la Biblia lo voy a cumplir. Entonces, él vive en Nueva York y es interesante y por allá hay fotos donde él, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, se pone las vestiduras y anda en el metro con un bastón y anda tratando de seguir todas las reglas. Bueno, les digo cuáles son sus conclusiones. Después de vivir, ni siquiera viviendo el año completo, después de su primer día estaba abrumado. Cada decisión que tomaba violaba una regla. Ese es su testimonio. Y obviamente él estaba haciendo experimento como en un modo de, ay, estas cosas de la Biblia no son verdad, ¿no? De esa manera. Pero bueno, él descubrió esto de que había más de 600 mandatos y su conclusión es, nadie puede cumplirlo todo. Nadie. Ni siquiera los que intentan con toda la seriedad lo pueden llegar a cumplir. Jesús entendía eso. ¿Les hace sentido? Cuando Jesús viene y dice, no he venido para abolirla, sino he venido para cumplir. Jesús entendía que la gente estaba cargando con un peso con él que se había generado. ¿Por qué? Porque eso que Dios había hecho con una intención se había desvirtuado completamente. Y aquí vamos a terminar la primera parte o ir cerrando la primera parte de la predicación. Y el primer punto que quiero comentar es, Jesús cumplió lo que ningún ser humano había podido hacer. Y con esto justificó a todo el que cree. Amén. Jesús cumplió lo que ningún ser humano había podido hacer, justificando a todo aquel que cree. La ley se había dado como un tutor, como algo que le permitía a las personas entender quién era Dios en cierta manera. Imaginémonos qué sería de nosotros si no tuviéramos a Jesús y solo tuviéramos 600 mandatos y revelaciones de los profetas. ¿Cómo nos imaginamos? Yo no puedo comprender, no sé si alguien, ¿cómo entendería a Dios, su carácter? Jesús vino a cumplir y cumplió lo que decía la palabra. Si leen conmigo Gálatas 3:24, fíjense cómo el apóstol dice, de manera que la ley
ha venido a ser nuestra guía. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y aquí es lo maravilloso que hizo Jesús. Cuando Él vino y dice, yo vine a cumplir con el propósito. La ley, cuando, no sé si hagan esa prueba esta semana, lean los 10 mandamientos y uno los lee y empieza a sentir, uy, aquí ando mal, aquí ando bien. Y cuando lee uno los 600, híjole, ¿no? Y vamos a terminar como el periodista diciendo, esto está imposible, necesito ayuda, o sea, esto no se puede. Y ahí es donde Jesús, Él vino, todo el propósito era mostrarnos el pecado que había en nosotros, cuán descalificados estábamos ante Dios como seres humanos, pero la necesidad que teníamos de un Salvador, de Cristo Jesús. Amén. Eso, la ley tenía un sentido de guiarnos a Cristo a fin de que pudiéramos ser justificados por Él. Jesús cumplió en la práctica, pero también cumplió con el propósito de la ley. Romanos 8, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne por el pecado, carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que para cerrar este punto, creo que hay algo que podemos reflexionar mucho los que somos creyentes. A veces a lo mejor venimos de un contexto en donde se ha hecho tanto énfasis en la ley, porque hay círculos cristianos, comunidades, donde se hace tanto énfasis en la ley que tú de pronto estás tratando de cumplir por tu cuenta, tratando de todo el checklist. A ver, el 9 me falta un poquito, pero el 7, el 6, y tienes que reconocer que no puedes, que no hay forma en que tú lo vas a lograr, que la única manera es Cristo. Y ahora, este momento, a lo mejor el llamado es a que aceptes a Cristo y su justicia y te des por vencido de querer guardar la ley. No estás haciendo nada malo si dices, no puedo con esto, pero acepta a Cristo. Ese es el primer llamado. Y la otra reflexión que creo que hay aquí es que si tú sabes que eres justificado, y sobre esto vamos a expandir en mi segundo punto, a lo mejor estás viviendo de una manera donde dices, bueno, ahora yo ya no quiero ni siquiera voltear a ver la ley, porque eso es legalismo, ¿ok? Pero hay algo cuando tú te acercas y ves esos mandatos, y no para que tú vuelvas hacia tener un checklist. Hay algo que Dios puede revelar a través de eso que está ahí. Y ahora vamos a seguir platicando. Jesús entonces, perdónenme, y a lo mejor hay personas aquí en nuestra reunión que no son creyentes y que dicen, esto para mí no tiene sentido. Bueno, ¿sabes? El mundo me parece que ha tenido una reacción a todo esto que ha pasado. El mundo muchas veces dice, yo ya no quiero nada con los cristianos, mejor me alejo. Y yo me voy a encargar de ser, ¿qué? Una buena persona. Y no quiero juzgar a las personas que a lo mejor no reconocen a Cristo, porque ese no es mi rol, ni mi papel, ni el de nadie aquí, creo. Pero esto de ser una buena persona es una pendiente resbalosa también, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que eres buena persona? ¿Bajo qué criterios? El país donde vives, las leyes del país donde vives. A veces te sientes a lo mejor poco aceptado y vas y le preguntas, no sé, a mi esposa, a mi papá, oye, ¿crees que soy buena persona? Y ellos, ¿quiénes son para decir que soy buena persona? O a lo mejor ellos me dicen, sí, eres bien bueno, hombre. O sea, a veces me tratas bien mal, pero eres bueno. ¿Me explico? Es una pendiente resbalosa. Lo que Cristo está haciendo es mostrando un camino totalmente diferente en donde tú te rindes a Él, te entregas a Él, aceptas lo que Él hace y entonces tú eres justificado y eres transformado. Ese es el Dios y ese es Cristo Jesús que adoramos. Amén. Jesús no solo resolvió el problema, sino también hizo algo que nadie esperaba. Ahora les dijo que tenían que hacer caso hasta el más mínimo mandamiento. Y otra vez decimos, Jesús, a ver, o sea, viniste a cumplir, pero también tenemos que hacer caso hasta el más mínimo mandamiento. Y luego dice que nuestra justicia debe superar la de los fariseos y la de los escribas. Entonces, otra vez Jesús, a ver, con calma. Los escribas y fariseos eran aquellas personas que les mencionaba que eran expertos de la ley. Los 600 se lo sabían y podían rápido, tú, fuera, ¿no?
o tache, o ve y haz esto, no sé cómo funciona a veces en los círculos de iglesias también. Pero Jesús dice que la justicia de nosotros, nuestra justicia debía superar. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a leer Levítico, ahora el versículo 19 y el 20. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces nos quedamos aquí otra vez, wow. No, que ya estábamos justificados. No, y fíjense, lo bonito es que Jesús vino a cumplir el propósito de la ley, pero nos mostró en carne viva quién es Dios y lo que Él quiere formar en cada ser humano. Dios quiere restaurar su imagen, aquella imagen que se perdió por el pecado. Él quiere restaurarla y nos quiere invitar y habilitarnos a aquellos que creemos y queremos ser parte de su reino. Eso es lo que Jesús hizo. Él vino a cumplir para librarnos y para pagar esa justicia que Él mismo está diciendo. Su justicia tiene que ser mayor que los escribas y fariseos. ¿Quién es el que la pagó? Cristo Jesús. Amén. Y ahora nosotros vivimos como justificados, personas que han sido perdonadas, personas que no tienen que cargar con la ley por sí misma. Esos símbolos ya estaban en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? El cordero, el sacrificio, aquí podríamos hablar muchísimo, pero se les habían olvidado. Lo hermoso es que ahora vivimos y podemos ver a Jesús. Y cuando vemos a Jesús, recordamos que Él es el que pagó la deuda. Él es el que cargó con eso que era imposible y Él es el que hace que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Ahora tiene más sentido? ¿Va conectando? Eso es lo que hace Jesús. Al entregar su vida fuimos justificados ante Dios, librándonos de la maldición de la ley. Y suena muy fuerte esta palabra de la maldición de la ley, pero fíjense lo que dice Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y aquí Pablo está diciendo algo todavía más padre, porque está diciendo, Jesús se hizo maldición por nosotros. Él nos redimió de la maldición de la ley. Era un peso, era algo pesado, pero ¿saben qué? Lo hizo incluso para que la bendición de Abraham, dice Gálatas, no solo fuera para los del pueblo de Israel, los judíos, sino para, salvo que alguien sea judío aquí, para todos nosotros, ¿sí? Porque todo lo que habían recibido se había quedado encerrado. Tenían que ser la luz, tenían que ser la sal, pero se había desvirtuado tanto que se había quedado encerrado, y por eso Jesús estaba hablando y diciendo, ustedes son la luz, ustedes son la sal. Y eso es lo que nos está diciendo hoy a nosotros ahora. Al ser justificados, somos llamados a conocer su ley, meditar en ella, obedecerla y, dice Jesús, enseñarla. Y sé que esto puede sonarnos, dependiendo del contexto donde vengamos, a eso. Uy, Jaime está queriendo ser legalista. Está queriendo que volvamos a las tradiciones. No, porque Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Lo que sí creo es que Jesús está diciendo, aquellos que quieren pertenecer al nuevo mundo que yo estoy abriendo, a este reino que estoy inaugurando, a esta conexión entre el cielo y en la tierra que está viendo, tienen que descubrir una manera de comportarse bajo su pacto, que va más allá, mucho más allá de lo que los fariseos y los escribas podían decir. Va más allá de 600 reglas. ¿Están de acuerdo conmigo? El comportarnos y ser personas que representan a Dios, a lo mejor podría preguntar aquí, ¿cuántos preferirían que nos daran un librito donde dice cómo ser un verdadero siervo de Dios? Y algunos, espero que nadie, porque lo que quiero decirte es, serían 600 puntos y a lo mejor más de esos 600 puntos llegarías a esa pendiente resbalosa de tratar de cumplir y cumplir con la ley. Lo que Dios está diciendo es, o que Jesús dijo es, aquellos que quieren pertenecer al nuevo mundo que Dios está abriendo, deben descubrir una manera de comportarse bajo su pacto.
Lo que Jesús está haciendo es un cambio que viene de algo más profundo. Viene desde el corazón y de la mente, y no solo de la forma. Las reglas, las leyes, pueden ser muy vacías. Yo puedo cumplir por requisito, puedo cumplir nada más por que me pongan la palomita, porque los hermanos de la iglesia no me vean que, uy, hoy no hice esto, el otro. ¿Me explico? Lo que Dios quiere y está haciendo, que a través del amor de Cristo Jesús y que como sus seguidores, cuando comprendemos ese amor de una manera profunda, que comprendemos que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, ahora al ser justificados digamos, quiero cumplir con lo que Dios quiere, ¿sí? No significa que ahora justificado y te vas a poner tu cheque, no. Significa que ahora, y este es el segundo punto, es el último, no se preocupen, para cumplir los propósitos del reino, somos justificados por Cristo y llamados a vivir mostrando a otros quién es Dios. Ese es el punto. Para cumplir los propósitos del reino, ¿sí? Dios quiere dar a conocer quién es Él al mundo. Quieres que toda rodilla, todo ser lo adore y lo alabe y lo reconozca. Para cumplir ese propósito, Él nos justificó por medio de Cristo, para que ahora nosotros podamos mostrar a otros cómo es vivir, cómo se vive cuando tú pides a Dios que guíe tu vida. No con 600 puntos, ¿no? Sino con la dirección de su Espíritu, guiados por el amor, guiados por su palabra, un comportamiento que a los demás les haga decir, wow, ¿tú en qué crees? ¿Tú qué es lo que te mueve? ¿A ti qué es lo que te transforma? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te hace diferente? Eso es lo que Dios quiere hacer, un cambio que va mucho más profundo que solamente una serie de reglas o comportamientos que tú debes de cumplir. Para ilustrar un poco y poner un ejemplo sencillo de esto, personalmente me tocó crecer en un entorno donde había un mandamiento en particular que se ponía mucho énfasis, el sábado, el Shabbat, como muchos lo han escuchado, lo conocen. Y el entorno donde crecí había una buena intención porque se decía, el Shabbat es un día de reposo, está en los mandatos y entonces hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque para que la gente conozca de Dios, para que reconozca. Pero fíjense qué fácil es desvirtuarlo y a lo mejor alguien lo ha vivido también. ¿Puedo yo empezar a pensar en el Shabbat como una serie de reglas? ¿A qué hora comienza? ¿Qué pasa si vivo en un país donde no se oculta el sol? No se marca. ¿Qué pasa cuando, y de pronto estás tan enfocado en cómo guardarlo y cómo cumplirlo que dejas de ver lo hermoso que hay cuando tú crees que eres justificado y que no eres un esclavo ni de tu trabajo? El Shabbat o el descanso no es algo que es solo para los que son ultramillonarios y pueden tomarse un tiempo. El descanso no es para, el descanso es para todos, es lo que está diciendo Dios. Y podríamos hablar aquí, si hoy vienes gastado y cansado y ya no puedes más, ¿estás descansando? ¿Se fijan cómo podemos los mandatos de Dios convertirlos en una carga, en un peso, en algo que nos... Y cómo cuando entendemos que somos justificados y entendemos lo que Dios está queriendo hacer, que es que nos libremos de la esclavitud del trabajo que puede generar, cómo todo se transforma y se convierte en una bendición. Les puedo decir que disfruto momentos de descanso, independientemente de cuándo sean. ¿A poco no los disfrutamos todos? Momentos con nuestra familia, a veces no paramos, estamos como hámsters queriendo producir. Y lo que Dios está diciendo es, descansa, reposa, recuerda quién es tu provisión, no eres tú. Y así podríamos hablar de cada uno de esos mandatos. Es por su gracia que Él nos permite comprender cómo por medio de ser justificados, nuestra vida puede ser cambiada y podemos comprender qué es lo que Dios quiere realmente en nuestra vida. Como decía, tal vez algunos de nosotros diríamos, oh, Dios, quisiera que esto fuera más sencillo, ¿no? Mejor dame un librito y dime con qué cumplo y ya, me olvido de esto. No te pierdas en eso. No, ojalá, y es mi oración, que podamos transmitir de fondo la belleza que hay en esto que Jesús dijo, que Él no vino a abolir, a quitarla, a decir esto ya no es válido, sino Él vino a decir, vengo a cumplir para que ustedes sean perdonados, justificados, transformados
y para que ahora comprendan lo que Dios quiere hacer con su vida y cómo Dios quiere usarlos para cumplir sus propósitos. No se trata de que los cristianos ahora nos convirtamos en personas que la gente diga, es cristiano, no, son increíbles, son las mejores. No se trata de eso. Se trata de que aunque somos imperfectos, porque nadie lo vamos a lograr cumplir, aunque seamos y la gente vea nuestros defectos, vea siempre a un Dios actuando y transformando nuestras vidas. Y entonces ellos digan, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero reconocerlo, quiero ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Porque el mundo necesita luz y necesita sal, ¿estamos de acuerdo? Si tú eres un creyente hoy y en Cristo Jesús lo reconoces, ahora que somos justificados debemos de conocerlo. Tenemos que estudiar quién es Jesús, cómo anduvo, cómo caminó, qué significan las palabras que dicen. Porque es fácil quedarte con el checklist. Cristiano, vengo a la reunión, voy a la iglesia en casa, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, estoy bien. No, Jesús nos está llamando a que nosotros, con la ayuda de su Espíritu, pidamos su dirección cada día al tomar nuestras decisiones, que dejemos atrás el pecado que nos está comiendo, corrompiendo, porque cuando vamos a la ley, y a veces por eso no queremos ir a verla, ni siquiera ni ojearla, es porque nos damos cuenta de lo que no está bien en nuestra vida. Cuando vemos a Jesús también nos damos cuenta. Entonces hay que ir a Cristo. Nuestra vida debe reflejar a Dios y esa debe ser nuestra aspiración. No puedo llamarme un seguidor de Cristo y ser una persona enganchada con el adulterio. No puedo llamarme seguidor de Cristo y considerarme ser un esclavo del trabajo, no poder parar. De hecho, este periodista, A.J. Jacobs, después de un año de vivir, ¿saben cuál fue su conclusión? Que iba a seguir practicando el sábado, porque decía, soy tan adicto al trabajo que fue la mejor solución para poder quitar mi adicción al trabajo. Ojo, no estoy diciendo que tienen que guardarlo, no estoy diciendo ni reglas, no es eso. Pero lo que quiero decirte es que si tú te sientes hoy adicto al trabajo y crees que no puedo parar, a lo mejor tienes que hacer una pausa, quitarte de estos aparatos, de las redes, de esto, lo otro, hacer una pausa y encontrar descanso y recordar que, como cantamos aquí, tú proveerás, ¿sí? Y a lo mejor tienes que pasar una serie de días desconectado para que en tu mente vuelva a estar que Dios es el que te provee y no eres tú. Y no tienes que esclavizarte y no tienes que estar. Y así podríamos hablar de temas y temas, la idolatría, como y sobre todo, como el amor, la justicia, la misericordia es algo que desea Dios de nosotros, ¿no? Si tú no eres creyente, tal vez has escuchado que ser cristiano se trata de reglas y reglas y reglas, y sí, tienes un argumento. Yo no me acerco a los cristianos porque ni se ponen de acuerdo en las cuáles reglas. Unos dicen esto, otros dicen el otro, otros dicen y luego se están peleando. Hijo, ojalá hoy con este mensaje tú puedas ver que Jesús no vino a poner de nuevo reglas, que Jesús vino a hacer una transformación en corazones de personas que lo reflejen, que estén dispuestas, imperfectas, pero que esa parte imperfecta que hay en sus vidas, Él es el que la cubre y Él es el que las transforma. Así es que para cerrar, ¿cuál es el propósito de Dios para los seres humanos? Esa fue la pregunta con que comenzamos, ¿recuerdan? A la luz de la palabra de Dios, no es solo convertirnos en buenas personas bajo una definición frágil o una definición relativa, donde uno mismo determina si eres bueno o no. La ley de Dios nos dice que todos estamos descalificados y que cualquier intento por cumplirla va a ser un fracaso total o va a ser una autojustificación. Pero en la provisión perfecta de Dios, quien nos envió a su Hijo Jesús, hemos sido justificados y somos integrados a su reino. Amén. Ahora, siendo justificados, podemos hacer y enseñar su ley y ser parte de su reino. Hoy nuestro llamado como iglesia es que, al saber que hemos sido justificados, vivamos reflejando la luz de Dios. Vivamos reflejando su carácter, la manera en que Él nos invita a vivir. Que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo. Eso es lo que Él hace con aquellos que creen en Él.
y que llevemos a otros o invitemos a otro a reconocerlo, porque vamos a tener una plenitud de vida, vamos a tener una manera de vivir que solo Dios la puede dar por medio de Cristo Jesús. ¿En dónde se necesita sal y luz en el mundo? ¿En dónde? En todos lados. Ese es el propósito de Dios para los seres humanos, que seamos sal y que seamos luz. Eso significa vivir y cumplir con el propósito de su reino. Que Dios nos guíe a cumplir sus propósitos y hacer su voluntad. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la provisión perfecta que has hecho en Cristo Jesús, porque Él cumplió de forma perfecta con la ley y con los profetas, con todo lo que habías revelado a través del Antiguo Testamento, con el propósito que tenías al darla, y también nos mostró que sería un error pensar que había venido a desecharla. Gracias por Jesús, porque Él nos justificó y nos está transformando para cumplir con los propósitos de su reino. Te damos gracias, te alabamos, rendimos nuestras vidas a ti. Muéstranos, Padre, en qué partes de nuestro día a día estamos yendo en contra de tu voluntad, de lo que tú quieres que seamos, y dónde estamos pecando, Padre. Muéstranos lo que hay que dejar atrás, el pecado que nos está alejando de ti y que está evitando que se cumplan tus propósitos. Úsanos para hacer luz y para hacer sal en este mundo. Muéstranos dónde hace falta que tú actúes, donde nosotros demos una palabra, donde escuchemos, donde testifiquemos. Muéstranos, Padre. Llénanos de tu espíritu. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Lo pedimos de todo corazón en el precioso nombre de Jesús. Amén.